Buenas tardes, mi nombre es Mariela Almonte. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición en la que vamos a estar analizando el documental Inside Job con tres expertos dentro del área financiera, estudiantes de Ingeniería Comercial del INTEC. Nos acompañan Hilary Robles, Rafael Soto y Abraham Aquino. El documental Inside Job está enfocado en las problemáticas sociales y económicas que surgieron en el 2008. Esto explica cuáles fueron las causas principales de la crisis global y cuáles fueron las serias recesiones económicas que este conllevó y cómo afectó a las personas a que perdieran sus trabajos, sus hogares y sus ahorros. Por sobre todo, por otra parte, explica cuáles fueron los fraudes que estuvieron detrás de ese gran acontecimiento, pero cómo es que inicia todo este caos. Comienza mostrando cómo Islandia pasó de ser una economía con una estructura financiera estable y regulada a levantar medidas reguladoras al mercado financiero, con unas consecuencias desastrosas para el medio ambiente y para la economía islandesa. Islandia privatizó los tres bancos nacionales más grandes de esta, pero ¿por qué se llegó a esta decisión? Iceland Banking, Calbein y Glitnir en 5 años, estos tres bancos que nunca habían operado fuera de Islandia pidieron préstamos de 120 millones de dólares y estos concedían préstamos compulsivamente, siguiendo un esquema Ponzi por el cual se les cobraba intereses a los inversores por su propio dinero invertido o por el de los otros inversores, de manera que solo ganan los primeros accionistas. Entonces, ya vimos cómo es que inicia el documental, qué es exactamente lo que se presenta, pero ¿qué pasaba exactamente en los Estados Unidos en estos momentos? Después de la Gran Depresión, en Estados Unidos existía una fuerte regulación bancaria. Los bancos tenían prohibido especular con el dinero de los clientes. Como todo el mundo podía comprar una casa debido a la concesión de hipotecas sin importar el riesgo, el precio de la vivienda se disparó. El resultado fue la burbuja financiera más grande de la historia. En 2005, el economista Ben Bernanke fue nombrado por la administración Bush presidente de la Reserva de Hipotecas Subprime. En 2006 alcanzó su máximo apogeo el profesor Rothbard, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York. También fue asesor económico de la administración de Bush. Entre los cambios más importantes que impulsaron a Bernanke como máxima autoridad de la Reserva Federal encontramos la despersonalización, es decir, despegar a las autoridades del devenir de la entidad y la explicación de todos los procesos políticos que se tomaban en cuenta. Gracias a su papel, este tuvo que desempeñar un cargo importante durante la gran crisis que pasaba su país en el 2008. Gracias a su desempeño durante la Gran Depresión, este fue bien valorado por los mercados financieros y una designación para un nuevo periodo fue ampliamente pronosticado, ya que muchos inversores habían indicado que preferían que Bernanke estuviera otros cuatro años en el nuevo gobierno, luego de que terminara su periodo el 31 de enero del 2010. Bueno, a este punto ya, hasta donde hemos llegado, hemos visto bastante irregularidades, pero ¿cómo fue que se llegó a tal situación? En los años 80, la industria financiera americana sufrió irregularidades, dejando a un lado las inversiones cautelosas y a la prohibición de la especulación. También se concentraron en determinadas firmas que tenían la capacidad de arrastrar consigo a todo el sistema, por el hecho de su gran magnitud y en cómo se desarrollaban en el sector financiero. 5 bancos de inversión, entre ellos estaban el Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch y Bear Stearns. 2 conglomerados financieros estaban el Citigroup, el JP Morgan Chase y 3 agencias de rating, Moody's, Standard & Poor's,
Fitch. Y otro factor que influyó en esta época fueron los préstamos que muchas entidades concedían sin importar si se los daban a la gente que tendría la capacidad de devolverlas o no. Entonces, luego de todo esto, donde ya hemos visto cómo es que se inicia la crisis financiera, es donde observamos lo antes ya mencionado, la burbuja financiera. ¿Por qué a esta se le conoce como la más grande de la historia? A causa de que la demanda para adquirir una vivienda mediante hipotecas, gracias a su fácil obtención que proveían los bancos, eran cada vez mayores, es decir, cualquier persona en cualquier estado económico podría acceder a comprar una casa. En esta situación, los principales factores negativos fueron las agencias de rating, quienes se encargaban de calificar la calidad crediticia de las inversiones, ya que estos otorgaban puntuajes altos a compañías dudosas, sin prácticamente importar a los clientes. Todo lo graban a través de sobornos con grandes sumas de dinero, para que puedan obtener su calificación AAA. Las falsificaciones de estados financieros también influyó en el crecimiento de esta burbuja. Muchas de esas instituciones utilizaban el dinero de la compañía para gastarlos en actividades totalmente ajenas, como por ejemplo burdeles, mientras que las hacían figurar como si hubieran sido usados para reparaciones, tecnología y cosas por el estilo. La crisis financiera global de 2008 desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos realmente en el año 2006, donde provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas. Las repercusiones de las crisis hipotecarias comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave a inicios de 2008. Entonces, esto conllevó a que se contagiase primero el sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles, como la crisis bursátil de 2008 y la de octubre de 2008, y en conjunto una crisis económica que fue a una manera global. Entonces, ya, gracias a todo lo antes mencionado, hemos llegado al punto en donde en el 2008 ya la crisis era inevitable para todos. ¿Qué pasó durante este periodo? A finales de 2008, los titulares de las hipotecas dejaban de pagarlas, ya que gracias a la crisis financiera que se dio en ese momento, las personas iban perdiendo sus empleos, las viviendas y la mayoría de sus bienes, ya que sus ingresos se redujeron de manera considerable. Varias de las instituciones se declararon en quiebra y tuvieron que ser fusionadas y reestructuradas con la ayuda de otras para tratar de salvar y levantar el sistema. Entonces existía lo que era una mala administración. El dinero que estaba destinado a una cosa se dedicaba a la otra. Pero entonces, ¿quiénes fueron los responsables de todos estos fraudes que causaron esta crisis tan grande? Gracias a la mala administración y manejo de las compañías, muchos directores se marcharon con el dinero que se había generado luego de declarar la quiebra, y además de esto cobraron cantidades significantes de indemnización. Estas personas fueron señaladas como los directos responsables de lo que estaba pasando. Luego de la crisis, estos hombres deciden utilizar sus influencias para frenar las nuevas reformas que se estaban planteando en el sistema financiero y utilizan su dinero para adentrarse en el ámbito político. Estas irregularidades fueron apoyadas por grandes sueldos con grandes profesores y economistas de las mejores universidades como Harvard y Columbia de Estados Unidos.
¿En qué punto nos encontramos ahora, actualmente? En esta última parte se mencionan diferentes corporaciones tecnológicas como Apple, Google y Microsoft, que son fuentes de trabajo y tienen buenos salarios, pero para estas se requieren tener niveles de educación superior, que para cierto porcentaje de la población se ha vuelto algo inalcanzable por el gran incremento que se ha tenido en los precios de las universidades. Después de la crisis, el sector financiero de los Estados Unidos ha crecido a grandes niveles. Además del área económica y financiera, ¿a qué otras áreas de formación de vida crees que pueden afectar todos los eventos que se presentan en este documental? Personalmente creo que esto no solo afecta a la economía y el sector financiero, pienso que también afecta a las personas, a las economías de familia que fueron desempleadas luego de lo sucedido y también mayoría quedaron sin hogar. Esto afecta a países y afecta a empresas, dando solo beneficio a lo que sería el gobierno y no importando que perjudique a la población la toma de sus mismas malas decisiones. ¿Por qué la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos no solo afectaba a su sistema financiero y su economía? Es fácil de explicar. Estados Unidos, ser una de las grandes potencias del mundo, tiene lazos y estrechas relaciones con diferentes negocios y países del mundo. Al Estados Unidos estar en una crisis financiera y económica, no se podía comercializar, no se podía exportar, ni se podían obtener importaciones de diferentes países por la crisis que sucedía. Esta crisis de Estados Unidos se propagaba como una gripe a los diferentes países, creando crisis económicas y financieras en las mismas. Y esas crisis económicas y financieras afectaban a lo que eran las economías de las familias, las personas quedaban sin empleo, las personas quedaban sin hogar, por el simple hecho que una crisis financiera de un país tan importante como los Estados Unidos afectaba a todos los países que tenían lazos y relaciones. Y como Estados Unidos es una gran potencia, tenía lazos con la mayoría de países importantes del mundo. Una crisis en Estados Unidos llevaba a una crisis global afectando a todas las personas. Y por eso, la crisis financiera del 2008 no solo afectaba a la economía de Estados Unidos, sino la economía global. Cualquier persona, no solamente como futuro profesional en este campo referente a los acontecimientos sucedidos, se encontraría indignado por los hechos, porque pasa en todo el mundo, tal vez con menor conocimiento y con menor repercusión, pero siempre existen responsables de estos malos sucesos, de estos incumplimientos de la ley, de estas irregularidades, fraudes y corrupción, en donde salen beneficiados solamente algunas personas dentro del poder. Bueno, finalmente hemos llegado a la última parte de esta entrega. Le damos gracias a todos los participantes, estudiantes de Ingeniería Comercial en el INTEC, por haber participado y haber brindado grandes informaciones. Bueno, y para culminar, podemos resumir que el documental de Inside Job está estructurado en 6 partes. La introducción comienza mostrándonos cómo Islandia pasó de ser una economía con una estructura financiera estable y regulada a levantar las medidas reguladoras al mercado financiero, con unas consecuencias desastrosas para el medio ambiente y para la economía islandesa. Islandia privatizó los 3 bancos nacionales más grandes. En 5 años, estos 3 bancos, que nunca habían operado fuera de Islandia, pidieron préstamos a las arcas nacionales, 120 millones de dólares. Concedían préstamos compulsivamente, siguiendo el esquema Ponzi, por el cual se le cobraba intereses a los inversores por su propio dinero invertido. Y de esta manera es como inicia el documental. Esta es la primicia. Luego está lo que es la primera parte, cómo llegamos a esa situación. Bueno, después de la Gran Depresión, en Estados Unidos existía una fuerte regulación bancaria. Los bancos tenían prohibido especular con los ahorros de sus clientes. La administración Reagan comenzó un periodo de 30 años de desregulación y en 1982 el gobierno levantó la regulación financiera, permitiendo así a los bancos de inversiones hacer inversiones de riesgo con los ahorros de sus clientes. Al final de esta década, cientos de empresas fueron a la quiebra. Esta crisis le costó alrededor de 140 millones de dólares. La siguiente crisis fue a finales de los 90. Los bancos de inversión crearon una burbuja con acciones de empresas de Internet,
Y lo siguiente fue una caída en el 2001 con pérdidas de $5 millones. En inversiones, Elliot Spitter hizo una investigación en la que descubrió que habían impulsado los bancos de inversión empresas en Internet que fracasarían. A los analistas en bolsas se le pagaban en función del dinero que generaban. A principios de los 90, la desregularización y los avances en la tecnología dieron lugar a los productos financieros complejos, llamados derivados. Economistas y banqueros decían que eso hacía a los bancos más seguros, pero los hacía más inestables. En diciembre del 2002, el Congreso aprobó el Acta de Liberación de Futuras Mercancías, escrita conjuntamente con los lobbies de la industria financiera. Prohibía la regulación de los derivados. Un nuevo sistema que conectaba millones de dólares en hipotecas y préstamos, con inversiones por todo el mundo. Los bancos de inversión combinaban las hipotecas de los propietarios con otros préstamos, como por ejemplo los préstamos de los coches, para crear complejos derivados llamados obligaciones de deuda colateral. Entonces, los bancos de inversión vendían los CDO a los inversores. Entonces, cuando un propietario vendía su hipoteca, iba a parar a inversores de todo el mundo. Los bancos de inversiones pagaban a agencias de calificación para que lo evalúen, los CDO, y muchos recibían la triple calificación. Las agencias de calificación no tenían ninguna responsabilidad si sus predicciones resultaban erróneas. Pero nadie en la cadena de titularización se preocupaba por la calidad de la hipoteca. Se concedían muchos créditos de riesgos llamados subprime, con unos intereses más altos que los créditos corrientes. Entonces, es aquí donde comienza la parte 2, llamada la burbuja. Como todo el mundo podía comprar una casa debido a la concesión de hipotecas sin importar el riesgo, el precio de la vivienda se disparó. El resultado fue la burbuja financiera más grande de la historia. Se concedían hipotecas por el 99% del valor del inmueble, ignorando la posibilidad de la situación económica de las personas que solicitaban los préstamos. Es decir, se le concedían sin saber si esta persona iba a ser capaz o no de pagarlo. Parte 3, titulada como la crisis. Mientras que la Reserva Federal estadounidense no hacía nada ni reconocía la situación alarmante de la economía, otros sí lo hicieron. El gobernador del Banco Central de la India y el economista jefe del Fondo Monetario Internacional hasta el 2007 y el economista Nouriel Roubini denunciaron esa situación de emergencia. Al terminar el 2008 explotó la crisis financiera en todo el planeta y esto terminó en una recesión que actualmente continúa. Los prestamistas ya no podían vender hipotecas subprime empaquetadas en derivados a los bancos de inversión. Creció el paro nacional, por lo que los propietarios dejaron de pagar las hipotecas. Explotó así la burbuja inmobiliaria y cayó el precio de la vivienda. En la parte 4, que es donde se debate quiénes son realmente los responsables de todo ese caos. Bueno, el profesor Hubbard, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, New York, también fue un asesor económico de la administración Bush. Como Hubbard, muchos economistas de las escuelas de negocios estadounidenses pertenecían a los consejos asesores de las grandes corporaciones financieras y algunos tenían un cargo público en la administración. En el documental, Hubbard se rehúsa a responder si existe o no conflicto de intereses en las escuelas de economía. En la misma línea, el presidente del Departamento de Economía de Harvard justifica que el hecho de que recibieran sus ingresos por parte de asesorar no implica que no lo hicieran bien. Muchos intelectuales académicos apoyaban la desregularización financiera por proporciones de beneficios propios. Y ya, esta es la última parte en la que nos encontramos ahora. Pues a todos los televidentes los invito a hacer análisis y comparar cuáles eran las situaciones económicas donde se pueden ver en el documental Inside Job y dónde estamos ahora realmente. ¿Por qué la crisis del 2018, la crisis financiera del 2018, A finales de 2008, los titulares. Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta... Explica cómo fue. Ay. En esta última parte se mencionan grandes corporaciones tecnológicas como serían Apple, Microsoft y Google, que son fuentes de trabajo y tienen buenos sueldos. De las escuelas de negocios estadounidenses pertenecían a los consejos
One, two, three. Después de la Gran Depresión en Estados Unidos existía una fuerte regulación bancaria. En los bancos existía. Buenas tardes, mi nombre es Hilary Robles.